constituye a los israelitas en el plan de Dios, y que el nuevo pacto anula las promesas bíblicas a los hijos de Israel, incluyendo el pacto abrahámico, el pacto de la tierra y el pacto davídico. En este punto de vista, los judíos que rechazan a Jesús como el Mesías judío, en consecuencia están condenados por Dios, renunciando a las promesas que fueron dadas a ellos bajo los pactos. Y a mí me encanta lo que dice el Dr. Michael Brown de todo esto. Él es el más reconocido apologista judío mesiánico y teólogo de todo el país. Él ha escrito más de 21 libros. Y en sus libros más populares son sobre ayudar al pueblo judío o combatiendo la idea de que Jesús no puede ser el Mesías. Porque él, siendo una persona judía, los entiende, y siendo un judío mesiánico escribió múltiples libros diciendo cómo es que Jesús sí es el Mesías. Entonces él entiende este tema a la profundidad sobre la teología de reemplazo, y dice estas palabras. Vamos a simplificar las cosas. A todos aquellos que rechazan el término teología de reemplazo, ¿creen ustedes que las promesas nacionales hechas a Israel en el Antiguo Testamento todavía aplican al pueblo judío como pueblo? Si no, entonces tú te sostienes alguna forma de teología de reemplazo, aunque no te guste el término. ¿Ok? Entonces vamos a profundizar en esto y descubrir exactamente qué significa. Primero que todo, tenemos que lidiar con la garantía del pacto abrahámico. Dios le garantizó a Abraham que sus descendientes serían bendecidos. Punto. Él se lo garantizó. Esta es una promesa incondicional e irrevocable durante todo el tiempo que vivan en esta tierra. Romanos 11 lo dice de esta manera: en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios ¿son qué? Irrevocables. Ahora, nosotros nos confundimos, y la razón por la cual la teología de reemplazo existe, primordialmente es porque los teólogos no analizan esta escritura y no entienden cómo el principio del libro se relaciona con el final del libro, como me gusta llamarlo. Pero hay escrituras como esta, donde se está lidiando, digamos, con salvación. Y todos sabemos que no puedes heredar el reino de los cielos si no crees en Yeshua a través de gracia. A no ser que tengas la fe de que Él fue enviado por Dios, murió por nosotros y resucitó al tercer día, no se te puede dar esa gracia eterna. Todo el mundo sabe eso en la cristiandad, desde el mesiánico hasta el gentil. Y ahí es donde entra la confusión. Y es porque las promesas abrahámicas no tienen nada que ver con salvación. Nada. Déjenme les pregunto, si tú eres el primogénito, hace 2000 años atrás, 3000 años atrás, 1000 años atrás, en toda cultura, cuando tu padre fallecía, ¿qué era lo que recibías? Recibías una herencia. ¿Sabes por qué? Porque tienes el mismo apellido. No es porque eres buena persona, no es porque eres mala persona o indiferente, es por quien tú conoces. Es por quien es tu pariente. Por las promesas que se le dieron a tus padres antes de ti. Las promesas que se hicieron. Dios le dio una promesa a Abraham de que sus hijos serían bendecidos. Punto. Es irrevocable. En la garantía había una tierra. Habían bendiciones. Y de que ellos serían una bendición a la tierra. No tenía nada que ver con vida eterna. Y de ambos reinos, de los cuales vamos a hablar hoy, es Judá quien puede físicamente rastrear su linaje a Abraham el día de hoy. No hay nadie más que puede rastrear su linaje a Abraham más que el pueblo judío de hoy. Entonces lo que voy a hacer hoy es que les voy a mostrar y comprobar las promesas que el pueblo de Dios tiene sobre sí desde el Antiguo Testamento. Y son increíbles. Tanto es, les voy a contar una historia de un amigo mío que es un contador judío. Un día entré a su oficina y le pregunté: contador judío, tengo una pregunta para ti. Tú tienes a ambos cristianos y judíos como clientes, ¿verdad? Sí, así es. Y le pregunté, ¿cuáles clientes son más ricos, los cristianos o los judíos? Y él se empezó a reír. Y me dijo, mis clientes judíos son más ricos 10-1, de hecho. Más ricos que los clientes cristianos. Entonces le pregunté, bueno, ¿qué es lo que hace que ellos sean mucho más
que ellos sean mucho más ricos? ¿De dónde viene que ellos sean mucho más ricos? ¿Por qué es que ellos son mucho más ricos que los clientes cristianos? Y él me dijo, él levantó una Biblia de su escritorio y me dijo, es muy simple. Ustedes los cristianos leen el final del libro, el Nuevo Testamento, pero los principios financieros están al comienzo del libro. Por eso es que nosotros somos más ricos. Eso tiene mucho sentido. Ahora veamos estos increíbles logros del pueblo judío para poder ver si en verdad este pacto abrahámico es irrevocable. ¿Sabía usted que Vanity Fair dijo en el 2010 que de las primeras 100 personas más poderosas en el mundo, 51 de ellas eran judías? 20% de los multimillonarios superiores en el mundo son judíos. Increíble eso. El fundador de Google, Sergey Brin. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. ¿Qué tal Albert Einstein? Harrison Ford, Steven Spielberg, Levi Strauss, es los jeans. Este hombre fue el que inventó los jeans. Si no fuera por este hombre, yo creo que todos estuviéramos andando en túnicas el día de hoy. Bueno, y muchos más que no tengo tiempo para mostrarles, pues esa lista es súper larga. Miremos mejor algunos de sus inventos. ¿Qué tal la bombilla de luz? No tuviésemos luz en la casa si no fuera por ellos. El láser, el marcapasos, el desfibrilador, la ingeniería genética, el acero inoxidable, las vacunas contra la peste bubónica y contra el cólera, la vacuna contra el polio, el capitalismo, los jeans, como ya les expliqué, las películas con sonido, las películas con sonido fue invento de ellos, el televisor a color, y muchos inventos más que igual no tengo tiempo para mostrarles ahora. Pero para mí, el mejor invento de todos los tiempos por nuestros hermanos del sur, el reino de Judá, es el control remoto. ¿Qué haríamos nosotros el día de hoy sin él? Pero bueno, hermanos, dejando las bromas al lado, el mero hecho de decir que la iglesia ha reemplazado al pueblo judío en algún sentido, es primero que todo ignorancia o falta de conocimiento de las escrituras y es arrogancia completa. Pero después que terminemos con este mensaje, si usted termina todo este mensaje, usted va a poder ver con sus propios ojos y con su propia Biblia el por qué yo estoy diciendo estas palabras. ¿Ok? Y por favor discúlpenme si estoy sonando un poco fuerte, pero ustedes al final de esta enseñanza, como les digo, van a poder ver el por qué digo lo que estoy diciendo. ¿Ok? Hermanos, en pocas palabras, el pueblo judío es sin duda alguna el más bendecido grupo de personas de todo el mundo, ¿ok? Y han sido de más bendición para la sociedad que cualquier otro grupo étnico por cápita en la historia moderna, punto. La garantía física de las bendiciones del pacto son independientes de cualquier condición espiritual. Y la cristiandad no puede reemplazar lo que ya ha sido determinado y citado como irrevocable. Dios lo dijo, lo creemos y punto. El Padre bendice a quien quiera bendecir, amén. Abraham tuvo que haber sido un hombre extraordinario, pues él bendijo a millones y millones y millones de personas y a su descendencia solo por su fidelidad. Ahora déjenme hago la pregunta, ¿cuántas tribus estaban en la base del monte Sinaí? Habían 12 tribus. Para esos que no saben eso, habían 12 tribus bajo el patriarca Jacob. Él tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Cuando el Padre sacó a los israelitas de la tierra de Egipto con Moisés, él los llevó a través del Mar Rojo y él los llevó a un lugar llamado el monte Sinaí. Y en la base de ese monte Sinaí estaban todas las 12 tribus. Ahora ustedes dirán, Jim, ¿por qué le estás poniendo tanto énfasis a eso? Porque es muy importante. Si en verdad queremos entender esta pregunta, si en verdad queremos entender este mito, Israel es solamente el pueblo judío. Ahora, si usted es una persona judía, yo entiendo que solo el hacer la pregunta es ofensivo. Solo les pido que pongan sus emociones al lado por un momento. Dejemos que la Biblia se defina por sí misma. Saquémonos ahora mismo del año 2015, saquémonos de esta teología moderna del día de hoy, de estos círculos religiosos y volvamos a la Biblia.
donde estas definiciones fueron dadas y dejemos que la Biblia se defina por sí misma. Según Wikipedia, el origen de la palabra judío es esta. Después de la separación del Reino Unido de Israel y de Judá, en dos, el nombre Yehudí fue utilizado para el reino del sur de Judá. Por lo tanto, en última instancia, procede de la palabra bíblica hebrea Yehudí, que significa de la tribu de Judá, del reino de Judá o judío. Básicamente, la palabra judío viene de el reino del sur. Y aprenderemos quién es ese reino del sur a profundidad. Y por ahí derecho, todo eso fue introducción, para llevarnos al punto de ir a través de la historia. Vamos a ir a través del tiempo. Iremos a través de la historia de Israel, comenzando con Abraham. Vamos a ir a través de toda la historia hasta Apocalipsis. Y vamos a desenredar este misterio, esta crisis de identidad que nos ha plagado por miles de años. Primero vamos a comenzar con Abraham. Y le puse por título a esta pantalla ¿Padre Abraham el Gentil? Porque no hay muchas personas en el mundo que considerarían a Abraham cualquier otra cosa más que un judío. Pero Abraham no era judío. Ni siquiera era israelita. Él era un gentil. Génesis 11:31 dice lo siguiente. Y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Abraham es un caldeo. Él tiene rastros en su pasado de politeísmo. Él es un pagano, gentil, viviendo en la tierra de los paganos. El Padre llama de la tierra de paganos lo que pronto va a ser una nación santa y un reino de sacerdotes. Miren esto, Génesis 14:13. Y uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham el hebreo. Esta es la primera vez en la Biblia que tenemos una pista de quién Abraham es. A él lo consideraban un hebreo. Entonces a Abraham, que venía del otro lado del río Eufrates, lo llamaron un hebreo. Y significa el que ha cruzado o el que ha atravesado. Ahora conectemos esto al Brit Hadashah o al Nuevo Testamento y descubramos si tenemos alguna conexión. Juan 5:24 dice lo siguiente: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado o cruzado de muerte a vida. Entonces, en el momento que Abraham le creyó al Señor Dios, ¿por qué dice que él fue justificado? Porque dice que él le creyó a Dios. En el momento que tú crees en Dios, no intelectualmente, porque en hebreo la palabra creer significa el confiar y obedecer. Hay dos conceptos de creer en hebreo. Hay un concepto de creer en hebreo y dos en griego. En griego, tú puedes creer intelectualmente y nunca hacer nada sobre el tema. Podrás decir, creo en Dios, y Santiago te dice, qué bueno que creas en Dios, los demonios también creen en Dios y tiemblan. En hebreo, el concepto de creer es yo demuestro lo que creo intelectualmente por lo que hago. Si tú crees algo intelectualmente pero haces lo contrario, ¿cómo se llama eso? Un hipócrita. Así es que eran los fariseos. Ellos estaban diciendo con sus bocas lo que creían en sus mentes, pero sus vidas no se alineaban a eso. Pues lo que Dios dice es que si tú en verdad crees en mí, y en vez de quedarte en Egipto con sinceridad sales de Egipto y sin temor, yo te probaré en el Mar Rojo, y cuando tú por fin atraveses el Mar Rojo, serás una nueva creación. Esa es la palabra hebreo, el que ha cruzado. Eso es lo que Abraham era antes de que hubiese otra cosa. Bautista, evangélico, pentecostés. No habían 41,000 denominaciones para escoger de ellas un título. Literalmente solo había yo soy un cruzado. Luego llegamos a Jacob. Recuerden, Abraham tuvo a Isaac e Isaac tuvo a Jacob. Jacob va camino a reencontrarse con su hermano mayor Esaú y él está muerto del miedo porque ya han pasado más de 20 años de cuando él se le robó la bendición. Y recuerden lo que Esaú dijo que le iba a hacer a Jacob: después que mi papá muera, yo lo voy a matar. Él sabía eso y estaba a punto de encontrarse con Esaú, entonces envió a todo el mundo al otro lado del río.
Él se queda de este lado y se le aparece un hombre el cual sabemos que es el Señor Elohim en forma de un ángel. Yahweh Sabaoth en hebreo, el Señor de los ejércitos. El Señor se aparece por todo lado en el Antiguo Testamento como un ángel. Entonces él lucha con Dios y Dios le toca la coyuntura del muslo, lo cual en hebreo está conectado con autoridad, porque cuando alguien iba a hacer un pacto o un convenio con alguien, se tocaban la coyuntura del muslo, aquí por esta parte donde se ponía la espada. Esa era una posición de autoridad. Estaban tocando el lado, la autoridad, igual como cuando el siervo de Abraham le puso la mano en el muslo y le prometió que le encontraría una esposa para Isaac. El ángel, el cual pudo haber destruido a Jacob en cualquier momento, decide esperar hasta el final y tocarle el muslo. ¿Qué es lo que está haciendo? Le está tocando su autoridad. Él le está rompiendo la autoridad, porque él es una terrible autoridad. ¿Qué autoridad enviaría a toda su familia al otro lado del río y se queda de este lado para que no lo vayan a matar? Él le hace entender lo que es verdadera autoridad tocándole el lado y deslocándole la coyuntura. Y luego el ángel lo bendice de una manera que él ni siquiera puede entender lo que está sucediendo, y es con el cambio de su nombre. Pues en el momento que le cambian el nombre, su misión cambia, pues en hebreo todo nombre tiene un propósito y una misión. Porque si le cambias el nombre de Jacob, lo cual significa un tramposo, un engañador, aquel que siempre jala lo suyo, y se lo cambias a Israel, lo cual significa aquel que lucha con Dios, reina con Dios. ¿Sí ven? Porque nadie puede reinar con Dios hasta que luchen primero. Yo les sugiero a ustedes que por eso es que Santiago nos dice que lo consideremos puro gozo. Porque él vio esto, él entendió esto. Él escuchó este concepto de que cuando tú luchas con Dios, tú recibes un nombre nuevo. Puedes reinar con él, es puro gozo luchar con el Altísimo. Amén. Continuemos en la línea de tiempo. Entonces de ahí entran a la tierra de Canaán. Luego terminan en la tierra de Egipto por más de 400 años. Y luego hacen su camino de regreso a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Es el mismo patrón bíblico una y otra vez. Comenzamos en el jardín, pero terminamos echados del jardín. Pero Dios nos quiere llevar de nuevo al jardín. El jardín, Egipto, Egipto, el jardín. Eso es lo que el Padre está haciendo en tu vida hoy. Te está llamando de nuevo al lugar donde deberías estar en tu llamado y en tu vida espiritual, porque has estado metido en Egipto, pero Él te está tratando de sacar de Egipto para que cumplas el llamado en tu vida. Estamos andando el mismo camino de los israelitas, pero muchos todavía están en el desierto. Muchos son chismosos, les gusta la discordia, hablan mal del liderazgo, se inventan lo que quieren y quieren entrar en Canaán. Están actuando de la misma manera de Coré. Ahora estamos parados en el río Jordán en la línea de tiempo, y aquí es donde la historia en verdad comienza. En el río Jordán es donde Yahweh mismo hace esta declaración profética, la cual determinará el futuro entero de no solo los israelitas, sino que también de usted. Y lo dice de esta manera en Deuteronomio 28:15. Pero sucederá que si no obedeces la voz de Yahweh tu Elohim, el Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. El Señor te dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra que ni tú ni tus padres habéis conocido. Y continúa diciendo: estas son las palabras del pacto que Yahweh mandó a Moisés que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que había hecho con ellos en Horeb. Entonces, él aquí está haciendo un pacto con los hijos de Israel, antes de entrar a la tierra prometida. Esto es 40 años después de haber salido de Egipto. Están a punto de entrar a la tierra que sus padres nunca llegaron a ver. Y lo dice así, 13 versículos después: y no hago solo con vosotros este pacto y este juramento, sino también con los que están hoy aquí con nosotros en la presencia de Yahweh nuestro Dios, y con los que no están hoy aquí con nosotros.
Él está diciendo, no solo hago este pacto con ustedes, hijos de Israel, también hago este pacto con otras personas, un montón de personas que no están aquí el día de hoy. ¿Qué está diciendo? Aquellos que no han nacido, aquellos que están en tus entrañas, hijos de Israel. Él dice, no estoy haciendo este pacto solamente con ustedes, sino que también con todas las generaciones que vendrán después. ¿Y quiénes son ellos de los cuales él está hablando? Esos cuales son de la promesa. Los hijos de Dios y los hijos de Israel están definidos como ser los hijos de la promesa o los hijos del pacto. Mejor dicho, todos los hijos de Israel, que incluyen lo siguiente. Aquí está la definición, Deuteronomio 29:10. Vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres y el extranjero que está dentro de tus campamentos, desde tu leñador hasta el que saca tu agua. Esta es la definición de todos esos hijos de Israel. Entonces tenemos que hacer la pregunta. Teólogos tienen que hacerse la pregunta. ¿Cuál es este extranjero del que se está hablando? Pues nos han enseñado que los pactos que se le dieron a Israel se le dieron a los de sangre israelita. Pero aquí hay una excepción. Porque el extranjero que está en sus campamentos no es nativo de Israel. Sin embargo, está bajo los pactos. Volveremos a eso. Luego, entran a la tierra de Canaán y ahora quieren un rey. Los israelitas quieren un rey, entonces el padre les da al rey Saúl, luego les da al rey David y luego a su hijo Salomón. Y esto es algo que todos tienen que tener en cuenta, que no todo el mundo lo sabe. Bajo estos 3 reyes, todas las 12 tribus de Israel fueron gobernadas. ¿Ok? No muchos saben eso. 12 tribus gobernadas bajo un solo rey, y solo estos 3 reyes lograron eso. Hasta que Salomón desobedece. Y bastante. Tanto así que miren lo que el padre le dijo en Primera de Reyes 11:31 a Jeroboam, el siervo de Salomón. Toma para ti 10 pedazos. Porque así dice el Señor Dios de Israel, he aquí, arrancaré el reino de la mano de Salomón y te daré a ti 10 tribus. Entonces el padre le está dando al siervo de Salomón 10 tribus. A Jeroboam y a Roboam, el hijo de Salomón, le dejó 2 tribus. Este fue el momento en que el reino de Israel se dividió en 2. ¿El padre por qué hace esto? Porque me han abandonado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y guardar mis estatutos y mis ordenanzas, como lo hizo su padre David. Ahora, muchos de ustedes conocen esto, pero para esos que nos están viendo en línea, les interesaría aprender que la diosa Astoret es la misma y exacta diosa de los senos expuestos del este, la cual es Ishtar, la esposa de el odiado Baal de las Escrituras, al cual tú ves que Dios se va en contra de él por todas las Escrituras. El mismo Josué en la montaña Carmel, él se va en contra de los profetas de Baal, y Baal es el esposo de Ishtar. Y si tú sigues a Ishtar por toda la historia, ¿sabía usted que la manera de pronunciar Ishtar en inglés es Easter? Así es, por eso les recomiendo que vean Verdad o Tradición. Pero bueno, eso se los dejo de tarea, continuemos. El reino es dividido. Las 10 tribus en el norte fueron llamadas la casa de Israel, la casa de José o la casa de Efraín. ¿Por qué? Porque Jacob es el padre de José. Y de José, la bendición fue a Efraín. Vamos a hablar de eso más adelante, por eso tienen estos 3 nombres. Y el Israel del sur, la parte del sur de Israel, las 2 tribus que quedaron, Judá y Benjamín, fueron llamados la casa de Judá. Entonces tenemos la casa de Judá en el sur, que son las tribus de Judá y de Benjamín. Y luego tenemos las 10 tribus del norte, el resto de Israel, en el norte como la casa de Israel y la casa de Judá. Se hace confuso por el hecho de que lo llamaron la casa de Israel, porque en nuestro lingo, en estos días modernos, cuando pensamos en Israel, pensamos en el pueblo judío. Y aunque supiéramos que el reino de Israel está compuesto de 12 tribus,
Cuando dijésemos la casa de Israel, si no entendemos que el reino se dividió en dos, pensaríamos que son las 12 tribus. Por eso es importante que entendamos esta gran diferencia. Ahora llegamos a Génesis 49, donde la bendición es dividida. Ahora escuchen esto, en la cultura israelita, la herencia tenía dos partes significantes. Tenías la monarquía, la preeminencia y la bendición sacerdotal, que en este caso fue hacia Judá. Y luego tenías la porción de doble material, la cual fue a José. Y ninguno de ellos era el primogénito. El primogénito era Rubén, pero él la embarró. El próximo la embarró. De hecho, Judá nació de cuarto. Y José fue el primer hijo o el primogénito de Raquel, su esposa preferida, el amor de su vida. Entonces, de hecho, la bendición fue dividida entre Judá y José. Y esto es primordial para poder entender el resto de su Biblia. Si usted no entiende que esta bendición se dividió aquí, usted no entenderá el resto de la Biblia. No es posible entender quién es Israel y cómo se han dividido a través de la historia y lo que le sucederá en la línea de tiempo, porque todo está conectado a esto, hasta en el libro de Apocalipsis. Hay profecía construida en esta declaración, en esta bendición. Entonces el reino del norte fue advertido, y por la constante desobediencia del pueblo de Dios al pacto que les fue entregado a Adán, después a Noé, después a Abraham, y finalmente por escrito por parte de Moisés, ellos fueron tomados cautivos por el rey de Asiria alrededor del 722 AC. En el 722 a.C., el reino del norte fue llevado en cautividad. Desafortunadamente, Judá, la casa de Judá, también quiso jugar a la desobediente y fue tomada cautiva por Babilonia en el 586 a.C. y fue tomada en cautividad por 70 años. Entonces, las 10 tribus del norte fueron llevadas en cautividad a Siria en el 722 AC, y el reino del sur fue llevado en cautividad a Babilonia. Y esta cautividad es la más conocida, de esta es la cual la gente está más familiarizada, porque es la casa entera de Judá, aunque después de 70 años el padre los dejó volver. La historia entera de Nehemías está hablando sobre el regreso del reino del sur. Estuvieron cautivos por 70 años por no dejar la tierra descansar, en el año Ishmita, cada 7 años. El padre dijo, no van a dejar descansar la tierra, los voy a llevar en cautividad por todos los años que hasta ahora me deben. Y así la tierra descansó. Cuando la casa de Judá por fin pudo regresar a Jerusalén de Babilonia, casi todos los judíos regresaron. Ellos regresaron a Jerusalén y reconstruyeron las murallas. Pero las 10 tribus del norte de Israel nunca regresaron. El reino del norte de Israel se asimiló entre las naciones. Fueron regados por todas las 4 esquinas del mundo y nunca regresaron. Por eso es que el pueblo judío son los únicos que son asociados con Israel. Si ellos no hubiesen regresado de Babilonia hace tantos años atrás, no tuviésemos pueblo judío hoy. Y usted no tuviese una Biblia el día de hoy. Si el reino del sur no hubiese regresado, los judíos no existieran. No hubiese más nada que gentiles alrededor del mundo. Piensen en las implicaciones de esto. Si el padre no hubiese levantado a alguien como Nehemías, este mundo sería muy diferente. Profecía sería muy diferente. Tanto así, si ellos no hubiesen regresado, ni Jesús mismo existiera. El linaje entero necesita que ellos mantengan su identidad con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Deuteronomio 31 dice lo siguiente, vamos a regresar al río Jordán. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado,
y vuelvas al Señor tu Dios tú y tus hijos, y obedezcas su voz con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde Yahweh tu Elohim te haya dispersado. Si alguno ha sido desterrado hasta los lugares más lejanos que hay debajo del cielo, de allí Yahweh tu Elohim te recogerá y de allí te hará volver. Y el Señor tu Dios te hará volver a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás. Y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Como pueden ver, Jesús, Yeshua, no fue el primero en decir que ames al Señor con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Él estaba repitiendo lo que Él ya había escrito desde el principio. En la base de la montaña Sinaí, Dios dijo: pongo delante de ustedes bendiciones y maldiciones. Bendiciones si obedecen mis mandamientos y maldiciones si no. Y como siempre digo, la peor maldición es la bendición que no sabes que te perdiste. Muchas veces vamos por nuestras vidas y tomamos terribles decisiones y decimos: Dios me bendice, mira mi vida, yo soy bendecido, sin ni siquiera saber de lo que nos perdimos. El quien pudiste haber sido. Este pensamiento ha cambiado mi vida radicalmente. Ni el fuego del infierno ni la condenación me asustarían tanto como el llegar al cielo en el día del juicio y que el Padre me muestre el Jim Staley que pude haber llegado a ser. Ese sería el día más miedoso en toda mi vida, el llegar a conocer el hombre que pude haber llegado a ser. Porque no solo, señoras y señores, vamos a ser juzgados por las cosas que hicimos mal y premiados por lo que hicimos bien. También vamos a ser juzgados por la diferencia del quien pudiste haber sido. A lo mejor digas: Jim, eso no es justo. No, sí es justo. Porque cuando escuchas la voz del Espíritu Santo diciendo que le ministres a esta persona y te da pena sabiendo que Dios te lo puso en el corazón, de que hables con ellos, ores con ellos, tú sabes, ves la mesera que viene y la ves llorando y sabes que Dios te está diciendo que le preguntes su nombre y si puedes orar por algo, y tú te rehusas y en el día del juicio te das cuenta que ella hubiese sido una evangelista que hubiese llevado a 500,000 de personas a Cristo. Y esas 500,000 personas pueden estar fácilmente sobre tu cabeza. Esa es la persona que pudiste llegar a ser. Dios nos está diciendo en este momento, en este lugar en el río Jordán, Él les estaba diciendo: les voy a dar una pista. Cuando entren a la tierra, no se olviden de mí. No se olviden del pacto que les di. No se olviden del pacto que le di a sus padres. No se olviden que ellos no pudieron entrar porque ellos se olvidaron de mí. Y cuando ustedes crucen el río, también lo van a hacer. Y los voy a tener que dispersar por las 4 esquinas del mundo. Él les está profetizando que el reino del norte irá a Siria y el reino del sur a Babilonia. Él dice: yo sé que me van a olvidar, los voy a regar por toda la tierra, van a perder su identidad, se olvidarán de quién soy, ni siquiera me van a querer, se olvidarán de mis mandamientos y hasta de mi nombre. Pero, cuando me recuerden, los atraeré de nuevo hacia mí, los traeré a casa, yo los llamaré por nombre. El sonido de la trompeta, el sonido del shofar irá a las 4 esquinas del mundo. Y llamaré a mis ovejas de nuevo a pastizales verdes. Amén. Bueno, entonces estamos enfrente del río Jordán. El Padre les da palabras proféticas, les da palabras de ánimo, aunque francamente no son de mucho ánimo porque les está diciendo: hey, yo soy vuestro Dios, yo sé que ustedes me aman, son la generación de Josué, verán cosas increíbles, estaré con ustedes, ustedes verán muros caer, pero desafortunadamente ustedes la van a embarrar, los voy a regar por las 4 esquinas del mundo y se harán un desastre. Eso es básicamente lo que está ocurriendo aquí, en el río Jordán, pero Él les hace la increíble promesa que si se arrepienten, Él los perdonará. Entonces, ahora llegamos a este concepto de ovejas perdidas. Al pueblo de Dios les llaman ovejas.
Le llaman su esposa. Y son llamados varias cosas de las cuales vamos a hablar, porque estos nombres tienen significado. Jeremías 50:17 dice: Israel es como una oveja perdida, dispersado por los leones, directamente conectado con este mensaje profético. Miqueas capítulo 2, versículo 12, un libro muy interesante. Y dice lo siguiente: ciertamente os reuniré a todos, oh Jacob, ciertamente recogeré al remanente de Israel, los agruparé como ovejas en el aprisco, como rebaño en medio de su pastizal, harán gran estruendo por la multitud de hombres. Entonces, una y otra vez, Israel es llamado oveja, oveja perdida. Ezequiel 34:12 dice: como un pastor vela por su rebaño el día en que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersas un día nublado y oscuro. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Como pueden ver, esto es una referencia directa al reino del norte de Israel y a Israel en general siendo disperso entre las naciones. El punto que quiero hacer con esto es que Israel es el único pueblo en la Biblia llamado oveja. No hay ningún otro grupo en la Biblia con esta definición. Teólogos y estudiantes bíblicos, es crítico que no tomemos las definiciones del Nuevo Testamento y se las pongamos al Antiguo, porque el Nuevo Testamento fue escrito desde el fundamento del Antiguo Testamento. Y los escritores del Nuevo Testamento estaban sacando la teología y las definiciones que estaban escribiendo desde su punto de referencia en el judaísmo. Ellos no le hubiesen cambiado las definiciones a lo que yo llamo el principio del libro o el Antiguo Testamento. Entonces yo quiero hacer la pregunta del millón: ¿dónde están las ovejas perdidas de las que el Padre habla? ¿A dónde las dispersó? ¿Saben a dónde están? La Biblia dice que entre los gentiles. Amos 9:9, vamos a empezar a hacer conexiones. Porque he aquí, yo daré un mandato y zarandearé a la casa de Israel entre todos los gentiles. Noten que aquí él dice que zarandeará a la casa de Israel. Por eso es que es tan importante, como les dije más temprano, que tienen que entender la diferencia entre la casa del norte de Israel y la casa del sur de Judá. No hay ningún lugar en la Biblia donde llamen a Israel, las 12 tribus, la casa de Israel. Es la casa de Israel en el norte y la casa de Judá en el sur. Entonces en Amos 9:9, él está siendo muy específico. Y es con un propósito, porque fue al reino del norte de Israel que se le profetizó que iba a ser disperso por el mundo. No al reino del sur. Algunos de ellos fueron dispersos, pero fue al norte que se le profetizó que iba a ser regado por todas las naciones. Por eso él dice: zarandearé a la casa de Israel entre los gentiles, diciéndonos que están entre los gentiles. Miren esto, Ezequiel 11:16. Por tanto di, así dice el Señor Dios: aunque yo los he echado lejos entre los gentiles, y aunque yo los he dispersado por las naciones, sin embargo seré para ellos un pequeño santuario. La palabra ahí es tabernáculo. Yo seré un pequeño tabernáculo, un pequeño templo, en las tierras a donde han ido. Continuemos, porque como van a ver, está por todo lado. Salmo 106:47. Sálvanos, oh Señor Dios nuestro, y reúnenos de entre los gentiles, para dar gracias a tu santo nombre y para gloriarnos en tu alabanza. Efraín, la casa de Israel, se mezcla. Miremos como lo dice Oseas 7:8. Efraín se mezcla con las naciones. Efraín es como una torta no volteada. Devoran extranjeros su fuerza y él no lo sabe. Entonces Efraín, lo cual era otro nombre para el reino del norte, es disperso entre las naciones, es como una torta no volteada, se mezcla. Ni siquiera sabe quién es él y ni siquiera sabe que le están robando la fuerza. No sabe de la bendición que no tiene. Oseas 8:8. Israel ha sido devorado, ahora está entre los gentiles como vasija en que nadie se deleita. Escuchen esto, y lo pueden hasta encontrar en libros seculares. Las 10 tribus fueron tomadas cautivas y dispersas por todo Asiria. Con el tiempo se asimilaron entre las naciones
y se hicieron como goim, como gentiles. Ellos conocían su identidad, esto es importante. Ellos no habían perdido su identidad todavía. En este punto, cuando estaban entre los gentiles, ellos todavía sabían quiénes eran. Ellos sabían, yo vengo de la tribu de Dan, yo vengo de la tribu de Neftalí, de la tribu de Rubén. Ellos todavía conocían su genealogía. Pero con el tiempo, ellos se hicieron indistinguibles en hecho y palabra, mejor dicho. Ellos a lo mejor conocían la genealogía de su familia, pero se comportaban, hablaban, se vestían y se veían igual que el resto del mundo. No tenían ni idea, la gente no tenía ni idea cuál era de la tribu de Dan y cuál era de por aquí, de por allá. Desde la perspectiva de un griego, este es mi amigo y es griego, ni siquiera saben. Ahora el otro sí sabe. Ellos sí saben de dónde vienen, pero lo más seguro, los demás no sabían porque ellos se asimilaron en la cultura. Escuchen esto, porque estas próximas pantallas son muy importantes. Durante los tiempos del Nuevo Testamento, la mayoría todavía sabían a qué tribu pertenecían y vivían al otro lado del río Eufrates, según Josefo, así lo dijo Josefo. Así es, él dijo que millones de ellos vivían al otro lado del río. Y hasta desde el Nuevo Testamento, los judíos sabían que las 10 tribus del norte, millones de ellos vivían al otro lado del río Eufrates. Pero no les permitían ser parte de Israel. Y explicaré eso más adelante. Es muy importante el conocer esta teología. Pero durante los últimos 2000 años, han perdido completamente su identidad como la casa de Israel, cumpliendo totalmente la profecía. Entonces las 10 tribus del norte de Israel, tomadas cautivas por Asiria, dispersas en las 4 esquinas del mundo, viviendo al otro lado del río, durante el tiempo de Cristo, pero desde hace 2000 años cuando se destruyó el templo, no tan solo no sabemos ellos quiénes son, ellos tampoco lo saben. Josefo dijo esto, un historiador judío del primer siglo, porque hay solo 2 tribus en Asia y Europa sujetas a los romanos, mientras las 10 tribus están más allá del Eufrates hasta ahora y son una multitud inmensa, no han de ser estimados por números. ¿Qué nos está diciendo con eso? Este historiador del primer siglo nos dice que el Israel del primer siglo estaba compuesto de Judá y Benjamín. Las 2 tribus, ahí. 2 tribus, ahí. Las otras 10 están al otro lado del río. Por esto es que todos eran judíos, los que eran parte del Sanedrín. No había nadie de la tribu de Dan o de Neftalí. No había nadie de las 10 tribus. Hasta Pablo dijo que era de la tribu de ¿quién? Benjamín. ¿Ok? Porque de eso estaba compuesto Israel, y nadie podía unirse a Israel a no ser que se convirtiera a la manera de religión rabínica del primer siglo llamada judaísmo. Solo así te podías unir. Te tenías que convertir al reino del sur. ¿Está claro? Ok. Si no, dale pausa y regresa. De eruditos judíos modernos. Los cautivos de Israel exiliados más allá del Eufrates no regresaron como un conjunto a Palestina junto con sus hermanos los cautivos de Judá. Por lo menos no hay mención de este evento en los documentos a nuestra disposición. De hecho, el regreso de las 10 tribus fue una de las grandes promesas de los profetas, y el advenimiento del Mesías, por tanto, es necesariamente identificado con la época de su redención. ¿Qué es lo que están diciendo? La razón por la cual les estoy mostrando esto ahora mismo es porque muchos en el pueblo judío te dirán que ellos ya regresaron de la cautividad. Que Israel es el pueblo judío es todo Israel y que las 10 tribus ya regresaron. Pero los rabinos, los eruditos y los académicos te dirán, no, sabemos que hay una diferencia, aunque esa diferencia no sea enseñada al resto de la comunidad en la sinagoga. Y eso es otro tema. Pero las cabezas teológicas y
eruditos en el judaísmo, ellos sí saben que hay dos casas. Ellos saben que el Israel de hoy solo está compuesto de las dos del sur. Ellos saben que las 10 del norte todavía están perdidas. Tanto es, los ortodoxos oran por ellas 3 veces al día. Entonces no podemos decir que alguien ha regresado de las 10 tribus, que las 10 tribus han regresado porque los profetas dicen que no ha ocurrido, y hasta los eruditos modernos dicen que no ha ocurrido todavía, hasta en el Mishnah. Lo cual es una compilación de historia judía, escritos, y la Halaká. Hay escritos en la Mishnah de 2 rabinos, y uno de ellos es Akiva, y esto es lo que él dice de las 10 tribus. Las 10 tribus no volverán, ya que se dice, y los echó en otra tierra como en este día. Igual como el día se va y no vuelve, así también ellos se fueron y no volverán. Entonces lo que el rabino Akiva dice es que las 10 tribus no regresarán. La razón por la cual muestro esto es para enseñarles que esto es después del tiempo de Cristo. Esto es cientos de años después y todavía están discutiendo si las 10 tribus han regresado. Entonces no pudo haber ocurrido en el primer siglo porque si no el judaísmo no hubiese estado teniendo esta conversación, ni esta respuesta del rabino Eliezer. Como este día, cuando el día se oscurece y luego vuelve la luz, así también las 10 tribus, aun cuando se oscureció para ellos, así también volverá la luz para ellos. El punto de todo esto es que tenemos récords históricos de 2 rabinos discutiendo y uno diciendo, yo creo que van a volver, y el otro diciendo que no van a volver. ¿Qué podemos deducir de esas conversaciones? Que no han regresado. Hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dice lo siguiente: el exilio a Babilonia, que siguió a la destrucción del primer templo en el 586 a.C., marcó el inicio de la diáspora judía. ¿Ustedes reconocen lo importante de esa declaración? Pues el reino del norte fue exiliado más de 130 años antes. Y por mero hecho están confirmando de que la primera diáspora no fue del pueblo judío, sino que fue de la casa de Israel. Para muchos gentiles esto no es un mensaje importante, pero yo sé que para mis hermanos judíos esto es bien importante. Porque la gran mayoría han sido enseñados que el pueblo judío fue disperso y que eran todas las 12 tribus. Pero hasta sus propias organizaciones, en los niveles más altos de academia, admiten que la primera diáspora del pueblo judío fue en el 586 AC y fue solo la casa de Judá. Entremos en el Nuevo Testamento un momentico y déjenme les hago esta pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado el por qué gentiles paganos que odiaban a los judíos, antisemitas como ellos solos, ¿por qué tan fácilmente aceptaron a un Mesías judío? ¿Me estás diciendo que el rabino Pablo, el rabino Shaul, en su lengua hebrea, está yendo a diferentes ciudades y supuestamente le está predicando a paganos? Y más de 100,000 personas le dan su vida a Cristo solo en la ciudad de Éfeso. Todas estas son personas politeístas, adoradores del sol, tienen más de 1,000 dioses. Ellos no necesitan otro dios y mucho menos un dios judío al cual ni siquiera soportan. ¿Por qué aceptaron un Mesías judío? Yo les voy a decir por qué lo aceptaron. Porque la gran mayoría no eran gentiles paganos. Ellos eran gentiles israelitas. Vamos a averiguar si lo que les estoy diciendo es verdad. Como ya tenemos las definiciones del Tanakh, el Antiguo Testamento, podremos descubrir increíbles misterios del Nuevo Testamento. Y dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Desde el comienzo de esta carta, Pedro está usando terminología que él no se está inventando. Todo el pueblo judío sabía
que la palabra dispersos viene de la profecía de la dispersión del reino del norte de Israel. Y solamente hay un pueblo en toda la Biblia que son llamados elegidos, y es el Israel del Antiguo Testamento. Ahora, eso a lo mejor les moleste, pero déjenme terminar. Hemos estado hablando ya por cientos de años sobre la doctrina de elección. Libros han sido escritos, calvinismo, una vez, ustedes saben, una vez salvo siempre salvo y todas esas cosas. Pero la doctrina de elección y predestinación es muy simple. Dios eligió a su pueblo, lo dispersó y lo predestinó a que regresara. Esa es básicamente la definición de predestinación. No lo puedes ver con tu perspectiva greco-romana del siglo XXI en el oeste y en español. Pero si profundizas en la verdad, en las escrituras originales, en el Tanakh, el Antiguo Testamento, las escrituras hebreas y los conceptos que están ahí, verás que su pueblo es elegido y él los lleva a cautividad, y los elegidos de los elegidos, aquellos que escuchan su voz y guardan sus mandamientos y estatutos y todo lo demás, se convierten en el remanente que está predestinado a regresar. Y eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Y miren otra cosa que es muy interesante. Pedro nos dice que los expatriados están en el Ponto, ¿y en qué? En Galacia. Ustedes, estudiantes bíblicos, se deberían preguntar, ¡ay, Dios mío! ¿A quién en verdad se le escribió el libro de Gálatas? No fue solo a gentiles paganos. ¿Será posible que parte de los israelitas gentiles que están entre los gentiles y perdieron su identidad, que saben quiénes son pero se han olvidado de su Dios, será que estos son parte de ese grupo que está en Galacia? ¿Será posible que cuando Pablo entra a las ciudades de Galacia, que la razón por la cual ellos entienden el mensaje tan rápido es porque ya habían escuchado parte de él? Solo que no habían encontrado la respuesta del misterio. Ellos conocían el misterio, pero sabían que no había una solución. Y les voy a decir más adelante por qué miles se emocionaron de venir a los pies de Cristo. Porque ellos sabían que había un problema, sabían que no había solución, pero el apóstol Pablo viene a ellos con buenas nuevas. Hablaremos de esas buenas nuevas más adelante. Miren lo que dice Santiago en su libro. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Como pueden ver, el libro de Santiago es para las 12 tribus. Estudiantes bíblicos, escuchen lo que estoy diciendo. No fue escrito para gentiles. Él nos está diciendo para quién fue escrito. Él le está escribiendo a las tribus de Israel. A todas 12.